El año en que cumplí 65 años, su primer amor enfermó. El año en que mi esposo George cumplió 65 años, a su primer amor, Yasmine, le diagnosticaron Alzheimer. En la neblina de su enfermedad, se olvidó de todo y de todos, de todo, excepto de una sola y obstinada verdad: seguía enamorada de George. Y así, sin más, la trajo de vuelta a casa. Iba a ser la princesita de nuestro hogar. ¿Y yo? Mi función era cuidar de George. Cuidar de nuestro hijo y de nuestra nieta. Y ahora, también se esperaba que cuidara del primer amor de mi esposo. Esta era mi vida, hasta el día en que tiré una olla de estofado de carne al suelo. Ese fue el día en que decidí divorciarme. Todo empezó, como solía pasar, con Yasmine teniendo uno de sus episodios. Estaba en la cocina, atendiendo con esmero un guiso que llevaba horas cocinándose a fuego lento, cuyo rico aroma llenaba la casa. Entró y empezó a echarle sal. Intenté detenerla, apartar su mano con cuidado, pero insistió, resistiéndose con una fuerza que desconocía, hasta que vació todo el salero y su contenido se disolvió en la olla. Intenté desesperadamente sacar los gránulos con una cuchara, pero fue inútil. La sal se derritió, desapareciendo en la hermosa carne de res cocinada a fuego lento que había preparado con tanto esmero. En ese momento, la puerta principal se abrió. George había vuelto de su paseo y, en sus manos, sostenía un hermoso vestido nuevo. Era para Yasmine, por supuesto. Incluso a sus 65 años, aplaudía con la alegría de una niña que recibe un juguete nuevo. Entonces, como un mago que saca un conejo de la chistera, George sacó una flor de detrás de su espalda. No era una rosa, nada caro, solo una simple flor silvestre que probablemente había recogido al borde del camino. Pero para Yasmine, era lo más preciado del mundo. Sonreía de felicidad. Se acercó al sofá y se sentó allí en silencio, admirando su vestido nuevo y su única flor silvestre. George, con aspecto de estar completamente satisfecho consigo mismo, entró en la cocina. Se acercó a mí, cogió una cuchara y la sumergió en el guiso para probar. Su rostro se agrió al instante y frunció el ceño en señal de desaprobación. «Es demasiado salado», anunció. En ese momento, algo dentro de mi cabeza simplemente se rompió. Un cable que había estado demasiado tenso durante demasiado tiempo finalmente se rompió. Lo siguiente que supe fue que la pesada olla ya no estaba en mis manos. La había arrojado entera al suelo. La carne, la salsa y las zanahorias estallaron sobre las baldosas en un caos humeante. George se quedó paralizado en la puerta de la cocina, protegiendo instintivamente a Yasmine, que se acurrucaba detrás de él, temblando. Me miró fijamente, con una expresión que mezclaba asombro y confusión. «¿Qué diablos estás haciendo?», preguntó. Antes de que pudiera siquiera responder, ya me había despedido. Volvió a centrarse en Yasmine y le tomó la mano con suavidad. «Tranquila», le murmuró. «Olvídate de esto. Te llevaré a comer». «Tú», dijo, mirándome, «quédate aquí y descansa un poco». Miré alrededor de la habitación. Vi los pétalos que Yasmine había esparcido descuidadamente por la alfombra. Vi la pila de ropa sucia esperando a ser lavada. Y vi el estofado de carne arruinado, un espeso lago marrón que se extendía por el suelo de mi cocina. Me quedé allí, paralizada, viéndolo salir por la puerta. El olor acre del estofado me resultaba nauseabundo, su salsa y jugos lo cubrían todo. Miré el desastre y sentí que no había salida. No podía escapar. Así que me agaché en medio de la cocina, ahí mismo, en el suelo. Me quedé allí hasta que mi hijo Pete llegó del trabajo. Me quedé allí hasta que lo oí gritar, con la voz llena de pánico. «¿Dónde está Teresa?» «Mamá. No la recogiste». Corrió a la cocina y se detuvo en seco, observando los escombros del suelo. Retrocedió medio paso, y entonces la ira se intensificó en su voz. Me gritó: «Mamá, ¿por qué no fuiste a buscar a Teresa a la escuela?» Lo miré. Estaba de pie en la puerta, recortado contra la luz de la sala. No pude distinguir su expresión. «¿No quedamos en que tú serías quien la recogiera a partir de ahora?», pregunté, con la voz apenas un susurro. Su silueta se quedó en silencio un instante, y luego su ira se intensificó.
Tengo que trabajar todos los días. Estoy ocupado. Estás en casa todo el día sin nada que hacer, así que, ¿qué más da recoger a tu nieta del colegio? Pero sale del trabajo a las 3 de la tarde. Todos los días. En el colegio de Teresa no salen hasta las 4:30. Murmuré, casi para mí mismo, no puedo soportarlo todo. Estoy muy cansado. Pero nadie me oyó. O si lo hicieron, les dio igual. La única respuesta que recibí fue el portazo de la puerta al salir. Vi los últimos rayos del sol poniente filtrarse por la ventana. La luz era intensa, tan brillante que me hizo llorar, forzando a salir las lágrimas que había estado conteniendo. ¿Cómo había llegado mi vida a esto? Era lo mismo, día tras día, año tras año. Cuidar de George. Cuidar de Pete. Cuidar de la hija de Pete, Teresa. Y ahora, encima de todo eso, cuidar del primer amor de George, Jasmine, y su Alzheimer. Miré fijamente el estofado de res arruinado, la rica salsa marrón extendiéndose por las baldosas como una mancha. Era el espejo perfecto de mi vida, un desastre caótico e irrecuperable. Me quedé mirando ese desastre durante lo que me pareció una eternidad. Y entonces, con una extraña sensación de claridad, di un paso. Lo atravesé. Sentí el líquido espeso y grasiento empapando la suela de mi zapatilla, un chapoteo desafiante contra el suelo de baldosas, dejando un rastro de huellas sucias tras de mí. Entré en mi habitación, me metí bajo las sábanas y cerré los ojos. El sol finalmente desapareció tras el horizonte y la casa quedó oscura. Un rato después, la puerta principal se abrió de nuevo. El sonido de risas alegres inundó mi habitación. Oí que alguien preguntaba, ¿por qué están apagadas todas las luces? Entonces oí a George murmurar algo en voz baja. Hacer clic. Las luces se encendieron y la sala se sumió en un silencio repentino y profundo. Tras un largo instante, la puerta de mi habitación se abrió con un chirrido. La voz de George era suave, casi tranquilizadora, cuando habló, ¿por qué no preparaste la cena? Y el suelo, está lleno de huellas. Sabes que Jasmine podría resbalarse y caerse fácilmente. ¿Por qué tengo que ser yo?, pregunté al techo, sin molestarme en mirarlo. George parecía genuinamente confundido, como si no pudiera comprender la pregunta. Extendió la mano y encendió la lámpara del dormitorio, y solo entonces vi que su otra mano aún sostenía la de Jasmine. Se dio cuenta de que estaba enojada, pero después de pensarlo un momento, quedó claro que no tenía ni idea de por qué. Solo dije que la sopa estaba un poco salada, dijo con un tono de exasperación. ¿De verdad necesitas preocuparte tanto por eso? El médico dijo específicamente que Jasmine no puede seguir una dieta alta en sodio. Una oleada de emoción me invadió y sentí que me ardían los ojos. Luché por mantener la voz firme, por evitar que me temblara por la rabia y el dolor que crecían en mi interior. Un ligero nudo en la garganta lo hizo aún más humillante. Fue Jasmine, dije, no dejaba de echar sal en él. Pero está enferma, me interrumpió George. Su expresión era una máscara de impaciencia y cansancio. ¿En serio vas a discutir con una persona enferma? ¿Vas a guardarle rencor a alguien que ni siquiera sabe lo que hace? Lo dijo de una forma que parecía que yo era el que estaba siendo completamente irracional. Justo en ese momento llegó mi hijo Pete con su esposa y mi nieta, Teresa. En cuanto entró, Pete empezó a quejarse. Me muero de hambre, mamá. A comer. Teresa, todavía con su pequeña mochila, entró corriendo en mi habitación. Abuela, mi maestra nos mandó una manualidad. Tenemos que hacer un dibujo con piedritas. Me miró con ojos muy abiertos y esperanzados. ¿Vienes conmigo a buscar piedritas, abuela? Me incorporé en la cama. Miré y vi cada vez más huellas recorriendo el desorden de la cocina y el pasillo. Todos pasaban por encima del guiso derramado, completamente ajenos, como si no estuviera allí. Ni una sola persona, ni una sola, pensó en limpiarlo. George dejó escapar un largo suspiro de cansancio. Acompañó a Jasmine y Teresa de vuelta a la puerta principal. Olvídalo, le anunció a Pete. Saldremos a comer. Tu madre está de mal humor. Pete chasqueó la lengua,
molesto. Pero no discutió. Simplemente siguió a su padre. Toda la familia, que acababa de entrar en la casa, volvió a salir, dejándome atrás. Al salir, uno de ellos, no sé quién, encendió la luz con naturalidad, dejando la casa a oscuras. Me quedé sola. Sola en la oscuridad, con las palabras de despedida de George resonando en mis oídos. Limpiar el suelo, por favor. A Yasmín a veces le gusta sentarse en el suelo a jugar. Nunca me preguntó si tenía hambre. Nunca me preguntó si quería comer algo. Antes de que Yasmín llegara a nuestras vidas, no tenía ni idea de que George pudiera ser tan tierno, tan romántico. Llevábamos 40 años casados, y en todo ese tiempo, nunca me había comprado una flor. Pero era un buen hombre en otros aspectos. No fumaba, no bebía, era afable y provenía de una familia adinerada. Siempre que necesitaba dinero para la casa, él no dudaba ni un segundo. Era ingeniero de software, un clásico de la tecnología, así que siempre pensé que el romance no era su plan. Siempre había creído que ese era simplemente el tipo de hombre que era, no de palabras, sino uno que demostraba su amor con acciones. Pero cuando Yasmín enfermó y él la trajo a vivir con nosotros, todo cambió. De repente descubrí que sí sabía cómo hacer feliz a una mujer. Cuando la convencía y consolaba, casi podía imaginarlos como a los 18 años. Dos jóvenes vibrantes y llenos de vida. No tenían dinero en ese entonces, pero tenían muchísimo amor. ¿Y yo? Me sentí como la decisión que muchos hombres toman por conveniencia, por necesidad. Se casó con la mujer adecuada, no con la que realmente amaba. Fue una pena que me llevara hasta los 65 años darme cuenta. Parecía tan tarde. Pero bueno, quizá no fuera demasiado tarde después de todo. No tengo ni idea de quién limpió el suelo esa noche. Ya estaba profundamente dormida. En algún momento de la noche, George me dio un codazo para despertarme. Creo que quería que bañara a Yasmín. Me di la vuelta, dándole la espalda. Me llamó un par de veces más, pero al no responder, finalmente se rindió y me dejó dormir. Se levantó varias veces durante la noche para ver cómo estaba Yasmín. Yo, en cambio, dormí profundamente hasta la mañana. No recordaba la última vez que había dormido tan bien. Sentía que, desde que tengo memoria, mi vida había sido un ciclo incesante, ser la primera en levantarme a preparar el desayuno y la última en acostarme después de limpiar la cocina. ¿Pero por qué? ¿Por qué tenía que ser así? Dormí hasta las 6 y luego salí. Para cuando regresé, eran las 7. George ni siquiera se giró para mirarme, pero su voz estaba cargada de irritación. ¿Por qué tardaste tanto en el supermercado? Yasmín tiene hambre. Dejé mi bolso, colgué mi abrigo y volví directo a mi habitación. Entonces puedes prepararle algo de comer. ¿Por qué me esperas? George estuvo un rato buscando a tientas en la cocina, pero ni siquiera supo cómo encender la estufa. Al final, tuvo que llevar a Yasmín a un restaurante. Pero tener a Yasmín en casa era una batalla constante. A veces me pegaba, sin que nadie la provocara. Me veía como la malvada mujer que le había robado a George. Una vez, incluso echó jabón de platos en mi vaso de agua. Si no hubiera notado las burbujas, quizá me lo habría bebido. Ya había intentado contarle estas cosas a George antes. Pero su respuesta siempre era la misma cansina cantinela: está enferma. No te lo tomes como algo personal. Simplemente déjalo pasar. También sugerí ingresarla en una residencia de ancianos profesional. Podríamos elegir una muy buena, argumenté. Recibiría la atención especializada que necesitaba y eso nos aliviaría un poco la inmensa carga. Pero George se negó. Temía que el personal de una residencia de ancianos no fuera lo suficientemente atento, que no la cuidaran con la misma precisión detallista. Al fin y al cabo, ¿quién más le cocinaría 3 comidas nutritivas y equilibradas todos los días, le lavaría la ropa y atendería todas sus necesidades sin una sola queja? ¿Quién más que yo? Pero ya no quería hacerlo más. Solo quería alejarla de mi vista. Así que preparé mi maleta y me mudé a casa de Pete. Me quedé allí un tiempo, y a mi nuera no pareció importarle.
De hecho, estaba muy contenta de tener a alguien cerca que ayudara con los niños y preparara comida de vez en cuando. Pero Pete, mi propio hijo, seguía intentando convencerme de que volviera a casa. Papá no puede arreglárselas solo en casa, decía. Solo lo miraba. Tiene 2 manos y 2 pies, igual que yo. Todo lo que yo puedo hacer, él también. No es que le falte cerebro. ¿Por qué no puede? Pete se quedó sin palabras, pero no se rindió. En mi cumpleaños, insistió en hacer una gran celebración. Esa fue la única razón por la que acepté volver a poner un pie en una cocina. Pasé todo el día cocinando. Preparé una lasaña al horno, la favorita de Teresa, y un bistec, que a Pete le encanta. Estuve ocupado hasta que Teresa llegó de la escuela y Pete del trabajo. Llevé los platos a la mesa con alegría, orgulloso del festín que había preparado. En ese momento, Pete abrió la puerta y detrás de él, estaban George y Jasmine. George sostenía un pastel de cumpleaños. «Feliz cumpleaños, querida», dijo con una sonrisa. Miré a Teresa, que aplaudía emocionada, y suspiré resignada. «Bájala», dije. No me atreví a decirle que se pusiera delante de mi nieta. Al ver que no estaba armando un escándalo, George pareció relajarse. Se ofreció a salir corriendo a comprar vino y refrescos. Mientras él no estaba, Teresa metió las velas en el pastel, pero no encontró un encendedor. Fui al dormitorio a buscar uno, pero al volver, me encontré con un caos absoluto. Jasmine había cogido toda la comida de las fuentes y se la estaba metiendo por la pechera del vestido. Entonces empezó a tomar puñados del pastel de cumpleaños, llevándoselo a la boca. Teresa estaba tan asustada que empezó a llorar. Vi a Jasmine estirarse como si quisiera empujarla. Mi cuerpo se movió más rápido que mi mente. Me lancé hacia adelante y empujé a Jasmine lejos de mi nieta. En ese preciso instante, George volvió a entrar con las bebidas. Me vio empujar a Jasmine. Sus ojos se abrieron de par en par con una furia que nunca antes le había visto. «María. ¿Qué demonios estás haciendo?», rugió. Las botellas de vino se le escaparon de las manos y se hicieron añicos en el suelo. Corrió al lado de Jasmine. No estaba herida, no la había empujado tan fuerte, pero se quedó allí, mirándolo con lágrimas en los ojos, como si hubiera sufrido una terrible injusticia. La cuidó, examinándola de pies a cabeza. «¿Te has hecho daño en alguna parte? ¿Te has golpeado con algo?». Jasmine negó con la cabeza. Nos dio la espalda y le mostró a George la comida que había escondido en su vestido. «La estaba guardando para ti», murmuró. «Se la iban a comer toda mientras no estabas. La guardé para ti». Nunca había visto a George tan furioso. Se quedó mirando el desastre de comida un momento, y luego, en un ataque de ira, volcó toda la mesa del comedor. Platos, vasos y todo mi esfuerzo se estrellaron contra el suelo. Me fulminó con la mirada, con una profunda y amarga decepción en los ojos. Incluso levantó la mano como si fuera a golpearme. No lo hizo, pero la amenaza flotaba en el aire entre nosotros. Atrajo a Jasmine hacia sí y me habló en voz baja y amenazante, cada palabra como un dardo venenoso. «Si tienes un problema, te desquitas conmigo. ¿Por qué le harías esto? Estoy muy decepcionada de ti, María. Nunca pensé que fueras así». Tomó la mano de Jasmine y salió furioso de la casa. Me quedé de pie entre los escombros, con el corazón encogido. 40 años. 40 años de matrimonio con George. Y esto es lo que había sido. Para él, que Jasmine le guardara unas sobras de comida era un acto de amor más genuino que los 40 años de comidas que le había preparado. Pete seguía sentado en su silla, con la ropa salpicada de salsa. Mi nuera intentaba consolar a Teresa, que sollozaba, mientras Pete me echaba la culpa. «Mamá, no es mi intención criticar, pero Jasmine está enferma. ¿No podrías ser más indulgente con ella?». Su esposa le tiró del brazo. Jasmine estaba a punto de empujar a Teresa. Si tu madre no hubiera intervenido, Teresa se habría caído. Pete lo desestimó por completo. «Están exagerando. Jasmine no es así».
Me quedé mirándolo fijamente. Era como si no pudiera ver mi dolor, como si no pudiera comprender mi situación en absoluto. Le resultaba mucho más fácil comprender a su padre. Papá está haciendo lo correcto, mamá. Es un buen hombre, la sermoneó. Tiene 65 años, por Dios. ¿Ponerte celoso por un poco de historia antigua, no te da vergüenza? Nuestra familia estaba perfectamente bien hasta que empezaste a causar tantos problemas. Míranos ahora. Mira lo que le has hecho a esta familia. Le repetí sus palabras con voz monótona y vacía. ¿Perfectamente bien? Lo miré. ¿Tienes idea de que se construyó esa vida, perfectamente bien? La paz y la tranquilidad que dabas por sentada se construyeron con mi propia sangre, con mi sacrificio. Pensé en todos los días y noches, en el ciclo interminable de cocinar y limpiar. Pensé en las noches en que estaba tan agotada que ni siquiera podía dormir, despertándome sola para masajearme la espalda dolorida. Mi nuera volvió a tirarle de la manga, pero él solo se burló, ignorándola por completo. Anda ya, mamá, no seas tan dramática. Lavas ropa, cocinas. ¿De carne y hueso? Exageras un poco, ¿no? He visto a Yasmín. Desde que enfermó, es como una niña pequeña. No es el monstruo que pintas. Simplemente no te gusta y estás intentando alejarla. Volví a sentarme lentamente en una silla. Sentí como si me hubieran vaciado toda la emoción, dejándome solo un cascarón vacío. Sal de aquí, dije. Pete me miró atónito. Señalé la puerta con un dedo tembloroso. Sal de mi casa. Se quedó allí un momento, y su sorpresa se transformó en indignación. Levantó las manos. Si alguien va a salir, deberías ser tú. Es difícil describir la sensación que me invadió en ese momento. Vi a mi nuera pellizcarle el brazo a Pete con fuerza. Vi un destello de arrepentimiento en su rostro. Pero era demasiado tarde. Ya había pronunciado las palabras, y en ese instante supe que este tampoco era mi hogar. Una repentina y aplastante sensación de fracaso me envolvió. Sentí que mi vida entera había sido un error. Empecé a empacar mis cosas y, al hacerlo, la sensación de fracaso no hizo más que intensificarse. Tenía tan poco que pudiera llamar mío. Solo unas cuantas prendas, algunas de las cuales llevaba años usando. ¿En qué estaba pensando entonces? Me decía a mí misma que era demasiado mayor para necesitar ropa bonita, que era mejor gastar el dinero en Pete o en Teresa. Recordé a una querida amiga, ya fallecida, que una vez me dijo que estaba malcriando a Pete. Recordé cómo me reí y dije, ay, no, Pete es mi pequeño amor. Mis dedos rozaron un abrigo negro de lana. Pete me lo había comprado con su paga cuando era pequeño. Nunca me había atrevido a ponérmelo. Lo conservaba con esmero, sacándolo de vez en cuando solo para mirarlo. Me trajo el recuerdo del pequeño Pete, con la nariz perlada de sudor, presentándome el abrigo con orgullo. Me había contado que había leído en un libro que las hijas son las pequeñas queridas de sus padres. Desde que era hijo, sería el guardián de su madre, su caballero. Pero ahora, probablemente lo había olvidado por completo. Se había acostumbrado a la generosidad inagotable de su madre, a su presencia constante y confiable, a la que podía ignorar mientras estaba ocupado con su vida. Prefería a su padre tranquilo, que nunca lo regañaba, y a una madre que jamás se enojaría con él, hiciera lo que hiciera. Miré el pequeño abrigo negro un buen rato. Al final, lo saqué de la maleta y lo dejé atrás. El recuerdo era dulce, pero era cosa del pasado. Era hora de dejarlo ir. Arrastré mi maleta hasta la puerta y, al abrirla, casi choqué con Pete, que estaba a punto de volver a entrar. Se quedó paralizado y luego se movió para bloquearme el paso. Mamá, ¿qué haces? ¿A dónde vas? No lo sabía. Años atrás, compré un pequeño apartamento, pero lo vendí para ayudar a Pete a comprar una casa para su familia. Me quedé allí, con la mente en blanco. Pete suspiró. Mamá, lo siento. Me equivoqué. No debería haberte gritado. Señaló hacia mi antigua casa. ¿Vas a volver?
Puedo llevarte. Papá y tú deberían hablarlo. Son marido y mujer. Se supone que deben pasar el resto de sus vidas juntos, para bien o para mal. Negué con la cabeza. No, gracias. A donde vaya ahora, ya no tiene nada que ver contigo. Encontré un hotel para pasar la noche. Luego, tan rápido como pude, alquilé un pequeño apartamento. Lo siguiente que hice fue contratar a una abogada de divorcios y encargarle que redactara los papeles. George y yo teníamos una buena cantidad de bienes, suficiente para vivir cómodamente durante la jubilación. No pedía todo. Solo la mitad. Me pareció justo. Mientras la abogada imprimía el acuerdo, sonreí y le pregunté, ¿se divorcian muchas personas de mi edad? Era una mujer joven, y me devolvió la sonrisa sin siquiera levantar la vista del trabajo. Siempre. ¿Por qué no? El matrimonio es una elección, y las mujeres son libres de elegir. No importa la edad. Siempre tienes derecho a decidir si quieres quedarte o irte. La miré y sentí que un peso que ni siquiera sabía que llevaba se me quitaba de repente del pecho. Tienes razón, dije. Ya no era joven, pero eso no significaba que tuviera que conformarme. No había tiempo que perder. Esa misma tarde, fui a casa con los papeles del divorcio. George se quedó mirando el documento un buen rato, con el bolígrafo inmóvil en la mano. Miré a Yasmín, que llevaba un vestido de princesa con volantes y jugaba en el suelo. Cuanto antes firmes, dije, antes podrás convertir a tu primer amor en una mujer honesta. ¿No es eso lo que quieres? George se pellizcó el puente de la nariz con aire cansado. María, te lo he dicho cientos de veces. Ya no siento eso por Yasmín. Solo somos amigos. Ella no tiene familia. ¿No podríamos considerar esto como una buena acción? ¿Amigos? Lo había visto cepillar suavemente el cabello de Yasmín, con los ojos llenos de una ternura tan suave como el agua. Lo había oído cantarle viejas canciones en la cocina, y la había visto apoyada en él, cantando con él. Vivían en su propio mundo de nostalgia, reviviendo los hermosos momentos de su juventud. Tal vez no amaba a la Yasmín de 65 años, la que estaba enferma y confundida. Pero supe, en esos momentos, que estaba profundamente enamorado del recuerdo de la Yasmín que una vez conoció. Lo miré de verdad. Él también tenía 65 años, pero aún se veía tan vibrante. Cuando salíamos juntos, la gente a menudo nos confundía con hermanos, aunque en realidad yo era un poco más joven que él. De repente, una pregunta me asaltó la cabeza, ¿sabes por qué parezco mucho mayor que tú? George no respondió. Cerré los ojos e imaginé un día típico de mi vida. Cocinar, lavar la ropa, lo haces parecer tan simple, comencé. Pero la compra no aparece por arte de magia en el refrigerador. Los platos no se lavan solos. Hay que clasificar la ropa, lavarla y plancharla. Hay que sacar la basura. Los zapatos se ensucian cada vez que sales. Abrí los ojos y me encontré con los suyos, que aún conservaban una claridad que desmentía su edad. George, no te debo nada. Y desde luego no le debo nada a Yasmín. Dices todo lo que debes, pero tus acciones son simplemente horribles. Divorciémonos. No podía entenderlo. Era incapaz. María, puedo ayudarte con las tareas de la casa. Ya no tendrás que cuidar de Yasmín. ¿No podríamos simplemente no divorciarnos? Odiaba esa palabra, ayuda, pero no tenía energías para discutirlo. Solo quería irme, reducir mis pérdidas e irme. Pero George no me soltaba. Me bloqueó el paso, agarrándome del brazo para impedirme subir al taxi que había llamado. María, te lo juro, no pasa nada con Yasmín. Llevamos 40 años casados. Lo interrumpí. ¿Estás dispuesto a internarla en un centro de atención profesional? Él se quedó en silencio. Una risa amarga escapó de mis labios. ¿Lo ves? El acuerdo que buscas, el que lo arregla todo, todavía requiere que yo sea quien ceda. Llevamos 40 años casados, George. Así que hazme un último favor y déjame ir.
Siempre le decía lo cansada que estaba. Pero era como si nunca me oyera, como si nunca me viera. No soy invisible. Y por una vez, solo por una vez, quise vivir para mí misma. Al final, George firmó los papeles. Fuimos al juzgado, llenamos los formularios y un funcionario nos dijo que solo teníamos que esperar a que se procesara la solicitud. El funcionario miró nuestro antiguo certificado de matrimonio y negó con la cabeza. Señora, señor, ¿están seguros? Llevan tantos años juntos. ¿De verdad hay algún problema que no puedan superar? George se giró para mirarme con ojos suplicantes. María. Los interrumpí a ambos. Es fácil decir que un obstáculo no es tan grande cuando no eres tú quien tiene que saltarlo. Que se pueda superar o no no es algo que nadie más pueda decidir. Mientras esperábamos a que se formalizara el divorcio, me mantuve ocupada. Después de dividir nuestros bienes, no tenía suficiente dinero para comprar otra casa en esta ciudad tan cara. George tuvo una idea. Me ofreció la casa. Él y Yasmín se irían a vivir con Pete. No respondí, pero él insistió. María, por favor, piénsalo. Y si de verdad decides seguir adelante con esto, la casa es tuya. Es lo mínimo que te mereces. Siento mucho lo que te he hecho pasar. No estaba de humor para escuchar sus disculpas tardías. Mi plan era vender la casa, mudarme a un estado con un costo de vida más bajo y comprar allí una casa cómoda. Con el dinero de la venta y mi pensión de jubilación, tendría más que suficiente para vivir bien. Incluso tendría dinero extra para dedicarme a algunas aficiones. Así que empecé a contactar con agentes inmobiliarios. Cuando llamó un número desconocido, supuse que era uno de los agentes. Era Pete. Su voz sonaba tensa, casi gritando. Mamá, ¿por qué me bloqueaste? Tuve que usar otro teléfono para comunicarme contigo. No dije nada. Simplemente dejé el teléfono en la mesa a mi lado y seguí investigando precios y opiniones de viviendas en diferentes ciudades. A Pete parecía no importarle si respondía o no. Podía oírlo gritar por el altavoz. ¿Te estás divorciando a tu edad? ¿No te da miedo el que dirán? ¿Y la reputación de nuestra familia? ¿Alguno de ustedes pensó siquiera en mí? Son tan viejos, ¿por qué arman tanto alboroto? Cogí el teléfono. ¿Es esta la vida que quieres para Teresa? Los gritos del otro lado cesaron de golpe. Mi voz sonaba tranquila y, sorprendentemente, sentí poca tristeza. Solo sentía la necesidad de intentar darle a mi hijo una última lección. Ya eres un hombre adulto y no puedes entender a tu propia madre. Pero ¿qué pasaría si fuera Teresa? ¿Querrías que se casara con un hombre y pasara toda su vida encadenada a la cocina? ¿Querrías que tuviera 65 años y aún fuera responsable de cocinar y limpiar a toda una familia? El único sonido que provenía de Pete era su respiración agitada. Respiré hondo. ¿Te gustaría que Teresa te oyera decir esto y pensara que el propósito de una mujer es consumirse en la monotonía de la vida doméstica? ¿Vivir hasta los 65 años solo para terminar cuidando del primer amor de su marido? Me vino a la mente una imagen de Pete de pequeño. Lo vi salir corriendo a mi encuentro con un paraguas bajo un diluvio después de salir del trabajo. Quería muchísimo a ese niño, y sé que él también me quería. Pero el tiempo cambia tantas cosas. Me sequé una lágrima. Pete, tienes una madre y un padre que te quieren y se preocupan por ti. Yo también tuve una madre y un padre. Pero ya no están, así que no queda nadie que se preocupe por mí. Oí un sollozo repentino y ahogado al otro lado de la línea. Colgué. Justo antes de colgar, lo oí gritar, mamá. Después de solicitar el divorcio, empecé a recibir flores, algo que nunca me había pasado en mi vida. George me enviaba un ramo todos los días. También me enviaba fotos de las comidas que intentaba cocinar. Los huevos estaban un poco quemados, los fideos parecían crudos. Intentaba demostrar que podía cambiar, que podía mejorar. Pero lo que yo quería decirle era que teníamos 65 años, no 15. Si hubiera sido capaz de cambiar, lo habría hecho hace mucho tiempo. Nunca respondí a sus mensajes. En cambio,
viajé a una de las ciudades que había estado investigando. Dediqué mi tiempo a explorar, a familiarizarme con la cultura y las costumbres locales, a probar todas las comidas regionales. Conocí a muchísimos jóvenes maravillosos por el camino, estudiantes universitarios, jóvenes profesionales. Estaban llenos de vida y con muchas ganas de ayudar. Me enseñaron a posar en fotos para que mis piernas parecieran más largas y a encuadrar paisajes para que lucieran más artísticos. 2 jóvenes insistieron en llevarme a una tienda de ropa vintage para un cambio de imagen. Llamaron al estilo Felices años 20. Nos tomamos fotos juntos, y al verlas, suspiré. Ustedes 2 son tan hermosos. Una parte de mí sintió una punzada de arrepentimiento por todos los años de juventud que había desperdiciado, por no haberme dado cuenta antes. Como si pudieran leerme la mente, me abrazaron, una a cada lado. La belleza nunca se desvanece, dijo una. Abuela, eres la abuela más hermosa del mundo ahora mismo. Cada etapa de la vida tiene su propia belleza única. Volví a mirar la foto de los 3. En ella, lucía una sonrisa que ni siquiera reconocía, una sonrisa de alegría pura y sin adulterar. Una sensación de paz finalmente me invadió. Tienes razón, dije. Mientras estés vivo, nunca es tarde. Miré al cielo. Parecía un azul más brillante y claro. Bien, pensé. Aquí está. Este será mi nuevo hogar. Tomé muchísimas fotos y las publiqué en Facebook. Las jóvenes también me enseñaron a grabar vídeos. Lo llamaban blogging. Se trataba simplemente de compartir a dónde ibas, qué hacías y cómo te sentías. Me pareció sorprendentemente divertido. Una de las chicas me ayudó a crear mi propio canal. Lo llamó Las Andanzas de María. Cuando empecé a publicar mis vídeos, mucha gente dejó comentarios diciendo que mi contenido era muy aleatorio. No estaba del todo segura de a qué se referían, pero todo era muy interesante. Incluso me apunté a una clase para aprender edición de vídeo. La profesora me advirtió que podría ser un poco difícil para alguien de mi edad. Simplemente sonreí. No pasa nada. Puedo tomarme mi tiempo. Pero antes de poder asistir a mi primera clase, recibí la notificación. Mi solicitud de divorcio había sido aprobada oficialmente. Volé de vuelta y, tras un mes separados, volví a ver a George. Parecía mucho mayor. Llevaba el pelo despeinado y tenía ojeras. Cuando me vio, se quedó mirándome fijamente. Has cambiado muchísimo. Lo sabía. Esa misma mañana, me miré al espejo. Llevaba un conjunto nuevo y elegante, con el pelo recién hecho. Había estado caminando a todas partes y, a mi edad, estaba en la mejor forma de mi vida. Dormía bien y se notaba en mi piel. Pasar tiempo con gente joven me hacía sentir joven de nuevo. Era una persona completamente distinta a la anciana desaliñada que arrastraba los pies por la vida como si siempre fuera al supermercado. Tomé el bolígrafo y firmé el documento final. Se lo pasé a George. Bajó la mirada, con la mirada fija en el papel. Tras un largo momento, me miró. Si acepto enviar a Yasmín a un centro de acogida, ¿me darías otra oportunidad? Lo miré, genuinamente sorprendida. Claro que no. ¿Quién en su sano juicio cambiaría una vida de libertad por volver a ser una bestia de carga? No pude evitar añadir, espera. Cuidé de Yasmín durante 6 meses, y te negaste a considerar siquiera una residencia de ancianos. Solo llevas un mes cuidándola tú sola, ¿y ya no puedes con ella? George no tenía respuesta a eso. Finalmente firmó. La agente inmobiliaria que había contratado ya me esperaba fuera del juzgado. En cuanto salí, estaba lista para llevarme a mí y a un posible comprador a ver la casa. Resultó que el comprador también era un señor recién divorciado de cierta edad. George me vio subir al coche con él y perdió la compostura por completo. Corrió delante del coche, bloqueándonos el paso. Me miró fijamente, con las manos temblorosas, y preguntó, ¿quién es? Puse los ojos en blanco. ¿Y a ti qué te importa? George respiró hondo, estremeciéndose. Se acaba de divorciar y ya está contigo.
¿Qué clase de hombre decente hace eso? Arqueé una ceja recién delineada. Ah. ¿Y cómo se llama, por favor, a un hombre que acepta su primer amor estando casado? Mientras él permanecía allí, atónito y en silencio, mi agente dio marcha atrás con destreza, lo esquivó y se marchó. Me sonrió. El tiempo apremia y la misión es magnífica. Manos a la obra. No pude evitar sonreír. Absolutamente. La agente fue increíblemente eficiente. La tercera persona que vio la casa hizo una oferta en el acto. Mientras firmábamos los contratos, se acercó y susurró: María, soy fan tuya. Me quedé atónito. ¿Un fan? Sacó su teléfono y me enseñó mi canal de YouTube. Estaba suscrita. Me contó que la habían despedido 3 veces y que le costaba encontrar un nuevo trabajo. En sus peores momentos, veía mis vídeos. Verlos siempre me hace sentir que puedo seguir adelante, dijo. Quiero ser como tú, abuela. Quiero tener el valor de empezar de nuevo, tenga la edad que tenga. La miré a los ojos jóvenes y esperanzados, y por un instante, me vi con George cuando compramos esta casa. Habíamos trabajado muy duro para poder permitirnos nuestra primera casa en la ciudad. Nos recordé acurrucados juntos en la sala vacía, soñando con la nueva vida que estábamos a punto de comenzar. Y ahora, la casa tenía una nueva dueña, lista para comenzar su propia vida. Y yo también tenía una nueva vida que continuar. Me mudé a mi nueva casa. Cuando Pete se enteró, al principio se opuso, pero por alguna razón, no insistió. Como me mantenía distante y fría con él, empezó una nueva tradición: enviar a Teresa a pasar sus vacaciones de primavera conmigo. Aunque mis sentimientos por él y George se habían desvanecido, Teresa era mi nieta. Era adorable y se portaba bien. Claro que la quería. Los problemas eran entre los adultos, no tenían nada que ver con la niña. Llevaba a Teresa de viaje conmigo o nos apuntábamos a una clase juntas. Este año, decidimos tomar una clase de acuarela. Pero cuando Teresa llegó, parecía inusualmente abatida. No dejaba de suspirar. Le acaricié el pelo con suavidad. ¿Qué te pasa, cariño? Eres demasiado pequeña para estar suspirando así. Teresa me abrazó. Abuela, en casa todos pelean todo el tiempo. Por Teresa, me enteré de que George se había mudado a casa de Pete y que había traído a Yasmín. El caos que el Alzheimer de Yasmín había confinado en mi vida ahora había envuelto a toda la familia. La abuela Yasmín tiró la ropa de mamá al inodoro, me contó Teresa, y le echó agua al teléfono de papá. La niña se cubrió la cara con las manos. Incluso me rompió la tarea. Intenté decírselo a mi maestra, pero no me creyó. Se pelean todo el día por la abuela Yasmín. Una vez, estaban discutiendo y olvidaron cerrar la puerta, y la abuela Yasmín se fue. Di un respingo. Fuera cual fuera mi historia con ella, Yasmín era una mujer enferma. Lo máximo que había deseado era que estuviera en un centro de cuidados adecuados, nunca deseé que estuviera perdida y sola en la calle. ¿Se perdió? Teresa me dio una palmadita en la mano para tranquilizarme. No te preocupes, abuela, la encontraron. La policía la trajo de vuelta. Solté un suspiro que no sabía que había estado conteniendo. Teresa frunció el ceño. Pero el abuelo se enfermó del susto. Se apoyó en mí. Abuela, cuando el abuelo estaba enfermo, no paraba de decir tu nombre. George estaba enfermo. Durante una videollamada con Teresa, ella me lo mostró. Estaba pálido, pero no estaba en el hospital. Llevaba una pulsera antipérdida para niños. Un extremo estaba sujeto a su muñeca y el otro a la de Yasmín. La paciencia que antes tenía se había esfumado. Cuando Yasmín empezó a alejarse, él la abofeteó por reflejo. Su enfermedad había avanzado y ya ni siquiera lo reconocía como su George. Lloró y se tambaleó hacia atrás, tirando todo lo que encontraba. Un cenicero golpeó a George en la frente y un hilillo de sangre le corrió por la sien. La videollamada terminó en un caos absoluto. Teresa parecía completamente imperturbable. Es la única manera, abuela. Si el abuelo no la mantiene atada a él, se escapa.
Incluso fue a la comisaría y les dijo que el abuelo abusaba de ella. Se acercó más. Abuela, el abuelo dice que se equivocó. ¿Es cierto que nunca lo perdonarás? Besé a Teresa en la frente. ¿Qué sentido tiene cambiar las respuestas de un examen que ya está calificado? Cuando terminaron las vacaciones de Teresa, Pete vino a recogerla. Mantuvo la cabeza gacha mientras la separaba de mí. La acompañamos al coche en silencio. Mientras veíamos a Teresa saltar alegremente, Pete de repente empezó a llorar. Lloró cada vez más fuerte, con sollozos entrecortados. Me sentí un poco avergonzada, así que me di la vuelta, fingiendo no conocerlo. Después de llorar hasta saciarse, de repente me abrazó fuerte. Como solía hacerlo de pequeño, susurró, «Mami». No respondí. No lo volvió a decir. Antes de irme, me abrazó una vez más. «Mamá, te extraño mucho». «Mamá, lo siento muchísimo». Sentada en el coche camino a casa, cerré los ojos. La primera palabra que un niño aprende a decir es, «mamá». Y al final de sus vidas, suele ser la última que pronuncia. Los niños aman profundamente a sus madres, pero a menudo solo se dan cuenta de la profundidad de ese amor cuando ya es demasiado tarde. Sabía exactamente por qué Teresa me había dicho esas cosas, a mí, quien la había entrenado. Lo sabía, pero no tenía intención de dar marcha atrás. Mi teléfono vibró con una notificación, su autorización ETIAS ha sido aprobada. Sin dudarlo un segundo, reservé un tour. 14 días y 14 noches en un romántico viaje por Francia. Nuestro grupo bailó, torpe pero alegremente, a orillas del Sena. Intentamos regatear en los mercadillos. Incluso pudimos ver la recién reconstruida Catedral de Notre Dame. Para cuando regresé, mi canal tenía casi 1000 suscriptores nuevos. Mi bandeja de entrada solía estar llena de mensajes privados. A veces disfrutaba charlando con mis seguidores. Pero un día, un mensaje de una foto de perfil conocida me llamó la atención. Decía, ¿puedo verte una última vez? Supongo que, al final, no lo odié tanto como pensaba. Así que fui a verlo. George estaba acostado en una cama de hospital, tan delgado que parecía de papel. Estaba dormido. Pete estaba sentado en una silla junto a la cama, con aspecto exhausto. Cuando me vio, se quedó atónito por un momento, pero luego se le iluminó la cara y corrió hacia mí. «Mamá». Su voz despertó a George. Me miró, con los ojos aún nublados por el sueño, y una débil sonrisa se dibujó en su rostro. Me tendió una mano frágil. «¿Viniste?» No dije nada. Simplemente me senté en el borde de su cama. «¿Cómo te enfermaste tanto?» George parecía estar a medio camino entre la vigilia y el sueño. Me miró fijamente, estudiando mi rostro. «Eres una mujer cruel, ¿lo sabes? Llevas tanto tiempo desaparecida que ni siquiera me visitaste en sueños». Soltó una risita. «Es extraño. Desde que enfermé, tengo la cabeza hecha un desastre. He estado soñando con todo tipo de personas que no he visto en años, pero no podía soñar contigo». Solo lo miré. Pete susurró desde un lado, «Papá está un poco confundido, pero el médico dijo que no es mortal. Es solo por el estrés y por no dormir». Hice un gesto con la mano, despidiéndolo de la habitación. George seguía con la mirada fija en mí, apenas notando la marcha de Pete. Se incorporó con dificultad. «María, si no te hubiera dicho que me estaba muriendo, no habrías venido a verme, ¿verdad?» Asentí. «Así es». Incluso con él allí acostado, tan enfermo, no suavicé mis palabras. «Estamos divorciados. El hecho de que esté aquí para verte esta vez es, en mi opinión, más que suficiente». Sonrió con amargura. «¿Sabes? Justo después de divorciarnos, estaba furioso contigo. No dejaba de pensar, ¿qué tan difícil puede ser cuidar de Yasmín? ¿Por qué no pudiste soportarla?» Se rió de su propia estupidez y negó con la cabeza, cerrando los ojos como perdido en un recuerdo. «Es tan difícil cuidar de ella. ¿Por qué no me di cuenta antes? ¿Por qué
¿Por qué te veía trabajar tan duro todos los días y pensaba que era normal, que era lo que se suponía que debías hacer? No sentí ni una pizca de emoción. Ni reivindicación, ni satisfacción. Nada. Simplemente tomé una manzana del frutero, le di un mordisco y empecé a masticarla. Estaba crujiente y dulce. Te pusiste enfermo a propósito, ¿verdad?, pregunté. George siempre había sido sano. Era imposible que el simple hecho de cuidar a alguien lo pusiera tan enfermo tan rápido. Abrió los ojos y me miró. Sí. Solo quería verte. Quería decirte que lo siento. Sus ojos se pusieron rojos. Siento que estar conmigo te haya hecho sufrir tanto. Terminé la manzana, agradecida de que mis dientes aún estuvieran lo suficientemente fuertes como para disfrutarla. Saqué una toallita húmeda para limpiarme la boca y las manos. Luego le pregunté, ¿dónde está Yasmín? Había estado hablando sin parar de lo difícil que era Yasmín, de lo mucho que se arrepentía de todo. Pero, ¿y Yasmín? Titubeó. Ella, la interné en una residencia de ancianos. Una risa corta y aguda escapó de mis labios. ¿Lo ves? Nunca cambiarás. Nunca asumirás la responsabilidad de nada. Antes, me fallaste. Ahora, le estás fallando a Yasmín. La única persona a la que has amado de verdad es a ti misma. Deja de fingir. Llevas tanto tiempo actuando así que empiezas a creértelo tú misma. Tiré la toallita usada a la basura. George, cuídate. Nunca volví a verlo. Y no murió de esa enfermedad. Cuando Teresa vino de visita durante las vacaciones de invierno, me contó que su abuelo había alquilado un apartamento y había traído a Yasmín a casa desde la residencia de ancianos. La abuela Yasmín ya no recuerda al abuelo, dijo. Su primer amor, su luna brillante y resplandeciente, finalmente se había extinguido por la sombra de su enfermedad. La Jazmín de hoy no recordaba nada. La única persona a la que llamaba era a su madre, pero ya no podía salir a buscarla. En las últimas etapas del Alzheimer, perdió la capacidad de caminar y de hablar. Teresa dijo que había visitado a su abuelo una vez. El apartamento estaba tranquilo y desordenado. El abuelo es muy delgado y no habla mucho. Solo se sienta junto a la ventana y mira hacia afuera. A veces tose, una tos muy fuerte. Papá quiere que vaya al hospital, pero se niega. Teresa tenía un año más y entendía mejor el mundo. Pero aún había cosas que no entendía. Me miró con los ojos muy abiertos, confundida. Abuela, ¿por qué dice el abuelo que es tan difícil estar vivo? Le acaricié suavemente el pelo. Porque lo quería todo, y al final no consiguió nada. Y esa es una forma muy dolorosa de vivir. Teresa, no se puede ser demasiado codiciosa en la vida. Teresa asintió con seriedad. Después de que se fue, estaba limpiando su habitación y encontré una tarjeta bancaria y una nota debajo de su almohada. Mamá, el PIN es tu cumpleaños. Era de Pete. Tuve la tarjeta en la mano un buen rato. Al final, la guardé en un cajón. Era mejor dejar el pasado atrás. El año que cumplí 70, fui al Parque Nacional de Yellowstone con un grupo de turistas. A los 71, salí con un hombre 10 años menor que yo en Italia y rompí con él 6 meses después. A los 72, di un paseo en helicóptero. Fue emocionante, pero por mucho que rogué, el piloto no me dejó pilotarlo. El año que cumplí 73, George falleció. Pete tardó 3 días en encontrarlo. Yasmín ya se había ido para entonces también. No sé si murió antes o después de George. No me importó. No asistí a su funeral. Estaba ocupado haciendo senderismo por el Gran Cañón. El año que cumplí 74, vi una entrada de blog de otra mujer que se había divorciado ya mayor. Había comprado una autocaravana. Así que yo también compré una. El día que partí, el clima era perfecto. Pete me llamó y me preguntó a dónde iba. Le dije que no lo sabía. Solo sabía que, por fin, estaba en camino.